Bienvenidos al primer evento de Ecopreneur del año, nuestro webinar sobre barros en plantas depuradoras urbanas a cargo del ingeniero Miguel Damiano. Este año estamos cumpliendo nuestros primeros 30 años y los festejamos con diversas iniciativas como ser los seminarios online, webinars y el relanzamiento de nuestro newsletter. Por favor, síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook y YouTube para recibir nuestras novedades. Bueno, dicho esto, presento al panelista de hoy, que es el ingeniero Miguel Damiano, gerente de proyectos especiales, especializado en gestión de aguas y efluentes, con una gran trayectoria a nivel nacional e internacional, quien ocupó además diversas áreas y posiciones antes de incorporarse a nuestro equipo. Ha sido gerente de ingeniería de procesos de AISA, Aguas Argentinas, además de gerente de obras electromecánicas en Degremont. Bueno, no los demoro más. Y cuando quieras, Miguel, te escuchamos. Gracias, Agostina. Buen día a todos. Realmente es un placer, un honor tener semejante audiencia. Tengo que confesar que me siento un poco raro hablándole a una pantalla y no poder ver el auditorio como sería lo que debería ocurrir en épocas normales, pero bienvenido a esta forma de comunicarnos, de presentarnos, de poder compartir y bueno, esperando que este periodo que nos toca vivir pase lo más rápido posible, que todos estemos bien, que todos estemos cuidados. Y bueno, les cuento, como decía Agostina, cumplimos 30 años de presencia en Argentina, con presencia también en otros países de América, pero lo más importante es que en realidad los años que sumamos de experiencia a nivel estar con estos temas de saneamiento es muchísimo más. En Ecopreneur hay un grupo selecto de reptiles prehistóricos que estamos con este tema del saneamiento desde hace muchos más años. Yo personalmente siempre cuento que nacía dentro de Planta San Martín y cuando era chiquitito me sacaron de dentro de un decantador y me dicen que tengo más agua que sangre en las venas. Es un placer trabajar en el tema del saneamiento. Para nosotros es una gratificación personal y profesional estar haciendo algo que en definitiva mejora la calidad de vida de la gente. Esto para nosotros es fundamental. Lo que nosotros hacemos es generar salud para todos los que vivimos en esta sociedad. Y bueno, hoy nos toca un tema para mí muy especial, porque el tema este de la valorización agrícola, agronómica de los barros, tiene un significado que tiene que ver con la consolidación de nuestro factor más importante, que es la agricultura. El cerrar el ciclo de carbono, vamos a ver que tiene una importancia fundamental en nuestra economía y vamos a ver qué podemos hacer con las herramientas de la tecnología. Nanda, si podés ir pasando las primeras filminas, vamos a meternos ya de lleno en la presentación, por favor. Bueno, un magnífico paisaje de nuestro país para rememorar que pronto volveremos a poder pasear. La siguiente, por favor. Como dice Mirta Legrand, siempre hace falta algunos PPT. Vamos a hacer un poco de promoción barriendo para adentro. Ecopreneur tiene como foco, como mira, todo lo que tenga que ver con la gestión
del agua y los efluentes. En el caso especial de los efluentes industriales, podemos darnos el lujo de decir que tenemos un montón de tecnologías de punta. Los que se levantaron temprano, por ejemplo, acaba de terminar una presentación de una tecnología muy interesante que es Nereda, con los barros granulados aeróbicos, que vamos a ver en el medio de la presentación nuestra cómo puede meterse y lograr algunas ventajas comparativas con todo lo que es la parte, digamos, tradicional. La visión, la misión es todo eso que hace que la empresa tenga un objetivo, tenga un fin, que tenga algo que la mueve a seguir avanzando y con una responsabilidad social empresaria que, repito, no se queda limitada al propio personal, sino que va mucho más allá, porque nosotros somos conscientes que nuestro objetivo es toda la sociedad. Los diferentes marcos en los cuales desarrollamos esta actividad, como dijimos, el agua potable, el agua de proceso, los efluentes industriales, donde ahí es mayor la competitividad debido al aporte, a lo que podemos agregar de valor aplicando nuevas tecnologías, lo tradicional, que es los efluentes urbanos, plantas depuradoras cloacales para todo lo que es los centros urbanos. Pasa a la siguiente, por favor. Ay, no sé. Ahí está. Algo muy interesante, muy importante, en lo cual estamos poniendo mucha pila, que es transformar lo que tradicionalmente se denominaba residuo en energías renovables, fundamentalmente a través de la generación de biogás. Vamos a ver que hay diferentes alternativas de reuso de este biogás en forma de calor, simplemente quemándolo, o algunos otros procedimientos que pasan a energía eléctrica en forma directa. Tenemos la parte de equipos y el último pedacito que faltaba, la pata petrolera, un poco de capa caída en este momento, pero también apuntando a todo lo que es recuperación secundaria, terciaria, y el flowback en lo que es el fracking en esta época de vaca muerta, que ya volverá a renacer. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en la primera filmina que tiene que ver con el tema de hoy. No es casualidad esa alusión a una plantita, tiene que ver con algo que en la naturaleza ocurrió en forma sin darnos cuenta, la rotación de los cultivos, el usar el ganado vacuno en particular para ir abonando en forma natural el suelo. Nosotros estamos en una época de semillas híbridas, de biogenética, de lograr cada vez mayores rindes en la producción agropecuaria, y eso tiene como conclusión un castigo al suelo que va perdiendo sus nutrientes. Lo que vamos a ver hoy es cómo poder reconstituir esos nutrientes, volviéndoles a dar materia orgánica. Lo que hacían las vacas, bueno, ahora aparecen las plantas depuradoras, un esquema típico. Dejamos de lado los residuos de la parte inicial del pretratamiento, lo que es la separación grosera del desbaste, las arenas, y todo lo que tenga que ver
con el tratamiento biológico y la decantación primaria. Todo eso es materia prima para generar lo que vamos a llamar biosólidos o barros que pueden tener una aplicación agronómica. Pasar la siguiente. Bueno, con este gráfico lo que pretendo es ir metiendo en la cabeza que no somos ningunos inventores de la pólvora, no somos para nada originales con esta intencionalidad de aprovechar estos biosólidos. En Europa, donde hay menos suelos y hay concentraciones mayores de población con mayor vecindad, los biosólidos, los barros, se utilizan mayoritariamente, como ven en todas las barras celestes, con destino a ser esparcidos en los campos. Y solo lo que les sobra, lo que no tiene aplicación en los campos, tiene las barras marrones, que es la utilización como aprovechamiento energético, fundamentalmente cogeneración incinerando esos barros. Pasa a la siguiente. Para que esos barros puedan utilizarse sin riesgo, tenemos que de alguna manera cuidar que no estén contaminados con otros efluentes, que sean exclusivamente efluentes domiciliarios, domésticos, urbanos. Todo lo que tenga que ver con contaminación de efluentes industriales o otro tipo de desechos, bueno, para eso también estamos nosotros generando tecnologías y aplicándolas para plantas de tratamiento de efluentes industriales que se traten por separado. El objetivo es que no mezclemos y estropeemos lo que vamos a denominar un nuevo producto. O sea, nosotros vamos a transformar a través de esta charla, de esta intención que quiero meterles en la cabeza a todos, lo que antes era una planta de efluentes, ahora va a transformarse en una fábrica de abono, de productos que hagan recuperar la capacidad productiva de los suelos. En lo que es una planta típica, ya acercándonos más al equipamiento, entonces tenemos siempre algún tipo de tratamiento biológico, donde hacemos trabajar a las bacterias para que degraden esa materia orgánica, la concentramos, la decantamos, y ahí separamos la línea de efluente líquido que convenientemente depurada volverá a los cursos navegables, a la disposición final para que vuelva a la naturaleza, y la línea de barros, que lo tradicional es una digestión anaeróbica, donde vamos a también tener la generación de biogás, y el producto ya será un barro digerido con una reducción importante en su volumen, todos los volátiles los sacamos con el biogás, y aquí es donde también tenemos esas diferentes tecnologías que apuntan permanentemente a consumir menos energía y a que el volumen de esos barros cada vez sea menor y que concentremos lo que realmente nos interesa, ese sustrato, que es lo que vamos a aplicar. Acá una demostración bien gráfica. Van a encontrar que esta presentación tiene una mezcla de diferentes idiomas.
a través de los años, bueno, tiene resabios de haberla presentado en diferentes países, y acá tenemos algo de portugués. Los 31 camiones que tienen una concentración de 3% de sólidos a la salida del digestor. Cuando producimos una primera etapa de deshidratación, que es lo que comúnmente tenemos en casi todas las plantas, lo más conveniente, lo más aplicable es un equipo decanter centrífugo. Bueno, pasamos a alrededor de entre un 20 y un 30% de sequedad, y ahí entonces vemos cómo se van reduciendo la cantidad de camiones hasta llegar al ideal, que es un barro que ya no es más barro, un sólido deshidratado, seco, estabilizado, donde vemos de los 31 camiones iniciales, nos quedamos con uno solo, que es el producto que realmente importa. Ahora sí, la siguiente. La deshidratación a través de equipos, filtros de banda, centrífugas, mesas espesadoras, hay montones de tornillos lentos que se están desarrollando en montones de lugares del mundo. El secado, donde ya tenemos un sólido granulado, y acá la gráfica con la aplicación de incineración en función al poder calorífico que mantienen esos sólidos. En algunos casos hay aplicaciones de incineración en hornos de cemento, cuando el objetivo es exclusivamente sacarnos de encima los barros, como fue durante muchísimos años en el pasado. Ese poder calorífico se mejoraba incorporándole nuevamente las grasas a estos barros. Eso lo hacía más tentador para los que aceptaban estos barros. Y para abajo, lo que realmente a mí me interesa transmitirles, que es las diferentes alternativas de transformar esto en fertilizantes. Les cuento que a partir de la puesta en marcha de la planta norte en San Fernando, año 98, en ese entonces Aguas Argentinas, me tocó participar de un programa donde teníamos a la Facultad de Agronomía como sponsor, donde generamos un convenio con el SENASA, y a través de los biosólidos generados en esa planta se hicieron ensayos durante varios años en parcelas controladas. En ese entonces esos barros exclusivamente eran salida de centrífuga, 20-25% de sequedad, barros que según EPA eran clase B. Por lo tanto, vamos a explicar después, estos barros eran posibles de utilizar en cultivos que no fueran de consumo directo crudos, o sea, trigo, maíz, forrajeras, forestales, y en algunos ensayos también para consolidación de suelos arenosos. Todo eso dio como resultado un procedimiento, una primer norma que se llamó 97/1, donde estaba la secuencia que había que seguir para utilizar estos barros
la valorización agrícola de estos barros. Un poco de nostalgia. En ese entonces ayudamos a los chilenos a que iniciaran su propio camino. Nuestra legislación quedó en algún cajón y todavía después de un montón de años sigue dando vueltas y no tenemos regulado el uso masivo de esta capacidad agronómica de los biosólidos. Cuando desde hace muchísimos años en Estados Unidos estos biosólidos granulados directamente hasta se venden en los supermercados. Seguimos una más, por favor. Entonces, a partir de la centrífuga, el filtro de banda o los filtros prensa, hasta ahí es lo habitual que cuentan nuestras plantas de tratamiento de efluentes en la Argentina. El siguiente paso, que es lo que vamos a desarrollar con mayor detalle, es justamente pasar de ese 20-25% de sequedad a 80-90%, donde ese resultado final, que es un sólido granulado, entonces sí puede mezclarse a gusto con los productos minerales tradicionales, que son aportadores de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, y dosificarse en función a cada cultivo, a cada necesidad en el campo, cada chacarero, cada agricultor. Estos equipos en realidad nacieron como adaptaciones de equipos que ya figuraban, que ya existían en la industria química. El primero que aparece en esta filmina es el famoso spray, que se desarrolló originalmente para fabricar la leche en polvo. Los hornos rotativos, también montones de productos tenían a este equipo para realizar el secado. Me salteo uno, paso al de la derecha, la cinta transportadora metálica que es atravesada por aire caliente. Es el equipo más modular para tamaños chicos y versiones económicas. Y el lecho fluidizado, que es la estrella, que vamos a ver es el ideal para plantas de gran porte, como es el caso que tenemos en lo que es hoy AISA, y que está previsto algún día en la planta de tratamiento de barros de Aldo Bonzi. Bueno, otra vez, para que no se les olvide, tenemos primero un supuesto residuo, es un lodo que tiene 20 hasta 35% de sequedad si usáramos un filtro prensa. Tiene dificultades para su manipuleo, queda pegado en la pala. No es estable y no ha sufrido pasteurización, por lo tanto es biológicamente activo. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera patógenos, los patógenos todavía están ahí y están vivos. Por eso EPA los clasifica con la denominación clase B. En alguna época, para los memoriosos, existió, ahora ya no se utiliza más, la digestión termofílica, que de alguna manera lograba el mismo total de sólidos, pero en lugar de la mesofílica tradicional que trabaja a 30-35 grados, la termofílica lo hacía a 60, entonces
teníamos un efecto de pasteurización, pero el lodo seguía siendo complejo en lo que es su manipuleo. Para esparcir esto en los campos hace falta un equipo que se llama una estiércolera, es engorroso, no es uniforme la distribución, el esparcido, y prácticamente en los lugares desarrollados ya no se utiliza más. El paso intermedio, el vector, que son los equipos de secado, la cinta transportadora, el horno rotativo, el lecho fluidizado, repito, como estrella de lo que es el equipamiento disponible hoy, y llegamos entonces a las alternativas clase A o doble A, donde el doble A es el que está ya cercano o superando el 90% de sequedad. Tenemos obviamente una cantidad menor de agua, obviamente un volumen mucho más chico, entonces también el poder calorífico crece, y lo más importante de todo, no hay ningún riesgo de patógenos y es un lodo estable. En el caso de los clase B, el método tradicional que se utiliza para controlar si hay o no hay algún tipo de contaminación es un ensayo verificando la existencia de lo que se llaman huevos del minto, que son unos parásitos, y eso formó parte de este estudio que se hizo con el SENASA, y logramos, con los que venían de la planta norte de San Fernando, resultados totalmente positivos. Seguimos adelante, por favor. Bueno, el horno rotativo, como su nombre lo indica, es un gran cilindro que gira, que tiene unas paletas, unos bafles que hacen que el barro vaya cayendo sobre sí mismo, al mismo tiempo que se va secando, va rompiéndose. Pasar a la siguiente. Este es un esquema compacto. El generador del aire caliente puede ser un quemador que reaproveche el propio biogás generado en la propia planta de tratamiento de efluentes. En nuestro país, en verano, el circuito térmico es autosustentable. Con esto lo que quiero decir es que el biogás generado es habitualmente suficiente para la calefacción del propio digestor anaeróbico y sobrar biogás para alimentar estos quemadores que produzcan después el secado del barro hasta llegar al producto final. Pasamos a la siguiente. Acá vemos un poco más ilustrativo el circuito, la alimentación a través de bombas a tornillo que viene del producto que salió de las centrífugas, y el sistema de aire caliente con distintas alternativas. Cada dibujo es un poco más complejo en el sentido de que siempre hay gases, vapores que debemos vigilar no vayan a la atmósfera arrastrando partículas contaminantes, hay ciclones separadores, y en el caso acá la gráfica que nos muestra cuánto reducimos de volumen, manteniendo obviamente constante la cantidad de sol. En alguna época este era el objetivo porque la disposición final incluía un transporte, que ya vimos la cantidad de camiones en alguna filmina más atrás, ya la pasamos, y bueno, reducir en esta proporción
lo que en ese entonces se consideraba un residuo significaba una economía. Hoy el objetivo de la reducción es preservar exclusivamente lo valioso de esta operación, que es lo que después tenemos que devolverle al suelo. Hay equipos compactos que tienen la segunda etapa, que es generar lo que sería el combustible fósil símil carbón granulado, es el sistema de carbonización. Yo personalmente no soy muy afín a recomendar esta tecnología porque tengo mi corazoncito en el campo, pero una vez que las necesidades agrícolas están cubiertas, están satisfechas, esta etapa es realmente muy conveniente para lo que sería la aplicación energética. Pasamos una más. Aquí vemos esta etapa, que es lo que ocurre adentro de un segundo secador rotativo con cada vez más temperatura y entonces la carbonización de esos granulados que directamente después se pueden alimentar en un quemador. Es muy parecido a lo que nosotros tenemos en el sur, en nuestra Patagonia, con nuestros carbones jóvenes, bueno, tenemos ahí en Río Turbio. Es un equivalente con sistemas compactos que ya directamente se prearman en taller para plantas de ciudades relativamente chicas, de 30.000, 50.000 habitantes. Uno de estos bichos es capaz de deshacerse, si esa fuera la palabra, de los residuos molestos que son los barros de la línea de sólidos. Seguimos. Pasamos de largo esta también. Y acá, bueno, otra vez la comparación gráfica, cada vez nos vamos sacando de encima todo lo que es la parte agua. Seguimos. El secador de cinta transportadora, yo les comenté que es el más modular. Hay equipos tan chicos como para una planta de un barrio grande, hasta monstruos. Bueno, acá tienen para la comparativa del tamaño algunos dibujitos de algunas personas. ¿Cuál es la ventaja que tiene este tipo de equipo versus el horno rotativo? El horno rotativo, por naturaleza, es un secador de alta temperatura. Hay un contacto de gases de combustión con los barros, un contacto íntimo. En el caso del secador a cinta transportadora, la cinta transportadora tiene varias etapas. Una primera etapa donde sí es atravesada por gases calientes, y progresivamente, a medida que va avanzando, se va usando mezclas más frías. Pasá a la siguiente, por favor. Tenemos la alimentación, la cinta y el aire que, bueno, acá lo muestra todo parejo, pero hay una recuperación de los sólidos que van saliendo, que se agregan a la última etapa, y ahí vemos que, a ver, ¿cuál es la que sigue? No, acá ya nos fuimos. Volvé para atrás. En la última parte, lo que se inyecta es directamente aire atmosférico, de manera de ir enfriando el sólido granulado que sale, y eso ya lo permite manipular
transportar o almacenar. Y ahora pasamos a la estrella, el lecho fluidizado. Bueno, este es el que tiene el mayor rendimiento energético, es apto exclusivamente para volúmenes más importantes. En el caso concreto del proyecto que algún día verá la luz, como les mencioné, la planta de tratamiento de barros de Aldo Bonzi, que está en el mismo predio que lo que se llama planta sudoeste 1 y planta sudoeste 2. En esa planta está previsto que luego de las centrífugas, concentrando el barro que viene de varias plantas, también hay otros aportes, un equipo de esta envergadura produzca este granulado fino, también como ven en el diagrama, con los sistemas de recuperación de polvos finos, de manera de que lo que se desparrama a los cuatro vientos no tenga ningún tipo de contaminante, y también se veía la mezcla de aire caliente y aire frío, ¿no? En la derecha está el aire ambiente, en la izquierda el aire caliente. Esto en el lecho fluidizado se mezcla y va generando que el producto final ya baje su temperatura. Esta temperatura baja tiene que ver con minimizar la desorción en los vapores que salen del sistema y que después se desparraman a la atmósfera. Seguimos una más. Acá vemos el esquema partiendo del silo, o sea, después del digestor, almacenamos esos lodos, tenemos los espesadores, tenemos la deshidratación, tenemos el secado, tenemos el aprovechamiento del biogás, y el resultado final, que es el camión llevándose el granulado seco con el 90% mínimo de sólidos, materia seca. Equipos industriales, esto lamentablemente en Argentina no tenemos ninguno, sí los hay en Brasil, y obviamente en Estados Unidos son pan de cada día. En Europa es impresionante, no tiran absolutamente nada, reaprovechan todo. Alemania en punta. Estas fotos son de equipos marca Andritz, que nosotros también comercializamos. Y ahora vamos a darle un poquitito de tiempo a una tecnología alternativa, que es el secado solar. Esto aprovecha el efecto invernadero, consiste en especie de galpones donde se esparce el barro, hay sistemas de extracción para ir eliminando la humedad, y bueno, obviamente hace falta que tengamos sol. Pasa a la siguiente. El esquema es en calles, de manera tal de que se va rotando el equipo que hace el volteo, que significa ir dando vueltas a los sólidos que se almacenan. Hay un tiempo, esa máquina puede ser fija
o como vamos a ver en alguna próxima, una más, esto es la carga, simplemente, ahí está. Estos autómatas son los que hacen el trabajo de recorrer la cancha a donde se vuelcan los sólidos, los biosólidos, y van generando que la superficie expuesta vaya cambiando, va evaporándose el agua. Obviamente, ¿cuál es la ventaja? El consumo energético. En los casos donde no tenemos biogás o en zonas frías donde es necesario aprovechar, utilizar el biogás fundamentalmente en lo que es el calefaccionado del digestor, estos sistemas andan muy bien. ¿Cuál es la desventaja? Pasamos una más. Bueno, distintas fotos, distintas curvas de cómo van evolucionando la humedad. Acá estamos. Lo que logramos con este proceso, nada despreciable desde ya, es una concentración, una sequedad del orden del 70 al 85%. Como no tenemos altas temperaturas, todavía hay riesgo de microorganismos, es un barro biológicamente activo y por lo tanto no es lo que pretendemos, que es la clase AA y que es el que realmente es la estrella que puede utilizarse en cualquier cultivo, en cualquier situación. No hay, no es para, repito, no es para despreciar, todo lo contrario, es fácilmente esparcido, no tiene nada que ver con el 20-30% de sequedad de salida de la centrífuga. Tenemos un poco más de transporte y hay que convencer al chacarero, pero nunca hay que despreciarlo y es muy, muy usado en los países fríos de Europa. Bueno, cambiamos de tema. La que manda, me están corriendo, se ve que me estoy extendiendo demasiado. No, pasá, por favor, está bien. Vamos a darle un poquito de prensa al sistema de incineración. No, insisto, no soy fanático, pero reconozco que estamos siempre ávidos de energía. Este es un mundo que cada vez consume más energía. No podríamos vivir sin energía. Entonces, bueno, tenemos sistemas mixtos donde hay parte de los barros que pasan a secado térmico y partes que, si no tengo biogás para cerrar el ciclo térmico, una porción lo incinero y saco de ahí la energía para terminar de deshidratar lo que yo voy a usar como producto para fertilizar el campo. Esta combinación es también muy utilizada en Europa y tiene, como siempre, el objetivo que perseguimos en todas las industrias, que es residuo cero. Una más. La producción de la incineración son dióxido de carbono y agua, como siempre. No hay nada que contamine, todo se murió, la temperatura mata todo.
Y las cenizas también tienen aprovechamiento, como en algún momento mencioné, en lo que es consolidación de suelos arenosos. Bueno, el resumen final, para no aburrirlos, tengo el efluente, la separación por sedimentación, donde aumento la concentración, la deshidratación, el secado, y si lo elegimos, la etapa final, que es la incineración. Todo esto tenemos las herramientas para poder adaptarlo al tamaño y al lugar, al entorno que corresponda. Obviamente hay cosas especiales de cada ciudad, de cada municipio, hay preferencias, hay normas, hay leyes. No hay necesidad de demasiado espacio, los equipos son cada vez más compactos, siempre hay un control gubernamental, es absolutamente indispensable que así sea, y para que nunca se olviden, tenemos que cerrar el ciclo de carbono para no generar desiertos con los cultivos intensivos que cada vez están más de moda. Les agradezco muchísimo, espero que hayan hecho un montón de preguntas y a disposición para contestar todo lo que pueda. Bueno, sí, hay varias consultas. Yo aquí fui pasando un poco en limpio las últimas. ¿Qué es más conveniente para secado en plantas depuradoras cloacales? ¿Lecho fluidizado o secador de cinta transportadora? Les repito un poquito, algo que por ahí pasó desapercibido. El lecho fluidizado es el equipo más eficiente, pero se justifica exclusivamente para tamaños grandes. ¿A qué llamo tamaños grandes? Y tipo un módulo de planta norte, que es 300.000 habitantes para arriba. Para plantas más pequeñas, ciudades que abundan mucho en la Argentina, del orden de los 50.000 habitantes, el equipo más flexible que más se adapta es la cinta transportadora, sin ninguna duda. Bárbaro, Miguel, muchas gracias. Bueno, y hay una pregunta que aparece, que es si se ha encontrado el virus COVID en los barros de las depuradoras, y si es así, ¿cómo piensan tratarlo? Bueno, lo que se impone desde que Pasteur le dio su nombre al proceso más conocido, más universal de esterilizar, de desinfectar, que es mantener algunos minutos a 60 grados como mínimo. Cualquier sistema de secado térmico logra absoluta seguridad en la inactivación, esterilización, mata todos los bichos que encuentre, no hay ningún riesgo. El riesgo está en los procesos o de secado solar o cuando directamente no hacemos secado. El barro tal cual sale de la centrífuga, 20-30% de sequedad, ese tiene riesgos no solo de COVID, sino de cualquier otro patógeno que pueda haber llegado al efluente. Pero cualquiera de los métodos de secado térmico que hemos mencionado, que hemos visto, son
en ese sentido absolutamente seguros, no hay ningún riesgo. Bárbaro, Miguel, muchísimas gracias. Aquí la verdad que hay un intercambio muy, muy rico, donde todos se presentan. La verdad que les agradecemos muchísimo la participación. Los agradecidos somos nosotros porque hay un intercambio en el chat muy interesante. Todos cuentan su experiencia. Hay una persona, Ángela, que dice, en muchas plantas cloacales, especialmente del interior del país, no funcionan los sistemas de retención de sólidos finos no biodegradables, por lo que si esos lodos se tratan de estas formas, no servirían para poder usarlos. La pregunta es si está contemplada la instalación de equipos de eliminación de esos sólidos. Eliminación de esos sólidos. ¿Se entiende la pregunta? Sí, pero me parece que hay un falso concepto. Eh, los barros que nosotros mandamos al digestor, si después revisan alguna de las primeras filminas, incluyen los barros primarios. Y los barros primarios son mayoritariamente minerales. Los barros biológicos son los secundarios. No está mal que un fertilizante incluya una proporción de sólidos minerales. Lo que sí estropea y marcaría una mala calidad en esos barros es lo que sacamos en el pretratamiento. Lo que nosotros tenemos que vigilar y cuidar de que funcione es la reja gruesa, la reja fina, los tamices, los desarenadores y los desengrasadores. Las grasas no por su composición, sino porque tienen efectos que no son beneficiosos para el digestor. Las grasas requerirían un tiempo de permanencia del digestor muchísimo más grande para que, valga la redundancia, sean digeridas, pero en algunos casos hasta se las mezcla a propósito a posteriori. Lo que hay que eliminar es los sólidos groseros, las arenas, fundamentalmente las arenas, que sí, ahí no aportan ningún beneficio. Pero todo lo que sea sedimentación primaria, no hay ningún problema, es práctica habitual que se mezcle todo. ¿Tenés alguna otra? Sí, justo está, dice consulto, pero para plantas potabilizadoras, para tratar el barro proveniente de los sedimentadores, ¿qué sistema de tratamiento recomienda? Ya que los barros suelen ser gelatinosos por el uso de los productos químicos, equipos de filtro de bandas o centrífugas. ¿Qué opina de los equipos Tecnofangi? Bueno, Tecnofangi, Ecoprener, Sí, es una pregunta con trampa esa, porque realmente los barros de las plantas potabilizadoras son una porquería. Son pegajosos, no son fáciles de manipular. Fundamentalmente todo lo que provenga de una coagulación con aluminio. Nosotros tenemos la tradición de devolverle al río todo lo que le sacamos, entonces esos barros normalmente se descartan en la misma corriente de donde se tomó el agua a tratar. Cuando eso no se puede, en Argentina hay muy pocas plantas. Una de esas plantas es la planta Suquía en Córdoba. Otra planta es la Juan Manuel de Rosas, que me tocó liderar en Mashuit. Y hay algunas plantas que yo visité en Misiones.
En esos casos lo que se hace es una selección. Se mezclan los barros de los sedimentadores con la primer porción del contralavado de los filtros. Hay un agregado importante de polímero, se vuelve a reflocular, a sedimentar, a espesar, y lo que más se usan son centrífugas. En el caso concreto de la planta de Juan Manuel de Rosas son también centrífugas Andritz. Es muy, muy celosa la dosis de polímero, pero encontrando el punto se logra un barro medianamente manipulable. Los filtros de banda, cualquiera sea la marca, lamentablemente no son lo ideal porque el barro es muy difícil de limpiar la malla, la banda. El barro se mete y queda pegado. Por eso no es el equipo, como tecnología no es el equipo ideal. Es mucho más apto el sistema de centrífugas. Perfecto, han contestado. Eh, Estimado ingeniero Miguel, buenos días. ¿A qué temperatura habría que llevar los barros deshidratados para realizar una esterilización de los mismos y convertirlos en clase AA? De acuerdo a las temperaturas de esterilización, ¿se podría realizar el mismo secado con aprovechamiento de los gases por desorción térmica? Lo que venimos diciendo es que tenemos que superar los 60 grados. En general, todos los procesos de uso de corrientes gaseosas con calor no superan, no deberían superar los 80 grados. El tema de la desorción térmica es justamente lo que debemos evitar para no generar otro efluente que es el efluente gaseoso. Por eso es que en todos los sistemas de secado siempre hay una última etapa donde la temperatura ya se va bajando para evitar justamente esa desorción térmica. La, la tecnología va todos los avances de la tecnología van en este sentido, en orillar los 80 grados y después volver a bajarlos. Salvo que, como vimos, pretendamos la carbonización o la incineración, pero eso ya es otro capítulo. Perfecto. Mi consulta es, ¿a partir de qué volumen diario de lodo es factible transformar un lodo deshidratado con filtro prensa a lodo seco? ¿Existe un mercado que demande? Bueno, creo que lo contestaste. Esto ya lo contesté. El filtro prensa es un equipo muy noble, pero como yo les comenté, en el saneamiento tenemos la mala costumbre de reutilizar, adaptando equipamientos que fueron pensados para otras industrias. El filtro prensa es el ideal cuando el producto valioso es lo que queda retenido. Y acá, digamos que estamos en un terreno intermedio. Por más presión que se utilice, hay equipamientos medios sofisticados, digamos, en modelos actuales de filtros prensa. La sequedad que puedo lograr no va a estar más allá del 35%, que es lo que figura en alguna de las filminas. Llegar al 40% ya es solamente si le agrego cal y algún coagulante y algún polímero, pero las dosis cada vez aumentan más. Entonces, concretamente, que yo use un filtro prensa
o que use un filtro de banda o que use una centrífuga, no hay mucha diferencia. La diferencia está en el grado de capacitación de los operadores. Las centrífugas son equipos mucho más delicados, que requieren un mantenimiento, un service, un entrenamiento, una capacitación mayor de parte del personal que opera la planta. Los filtros de banda son los intermedios, digamos, un destornillador, una pinza, un poco de alambre y se puede resolver cualquier problemita que tenga de operación. Y el filtro prensa, los manuales son los más burdos, mucha mano de obra, salvo que sean automáticos y entonces el costo sube bastante, pero el producto que se obtiene es más o menos el mismo y los tamaños hay para elegir en cualquiera de las tres alternativas. Hay centrífugas chicas, centrífugas grandes, filtros de banda que van desde los 60 centímetros de ancho de tela hasta los 2,5 metros de ancho, y los filtros prensa, bueno, hay monstruos también. O sea, no es una cuestión de tamaño de planta, es una cuestión de elegir cómo voy a operar y qué personal tengo disponible para operar. Y ahí es donde elijo la tecnología. Yo puedo poner un Alfa Romeo con un tipo que lo único que sabe es andar en bicicleta y bueno, voy a tener problemas. Sí, es una pregunta que se repite, este tema de qué es lo que se recomienda para secado de lodos, y ahí lo que acabas de contestar en realidad tendría que ver con el mantenimiento, ¿verdad? La persona que esté detrás de... Porque Bueno, preguntan por plantas que no tengan prácticamente mantenimiento y bueno. Lamentablemente la tecnología, a medida que evoluciona, obliga a que el que esté detrás tenga cada vez más capacitación. Hoy controlamos todo desde el celular, a distancia, con alarmas, con transmisión de datos, pero bueno, eso requiere que el que tiene en su mano el celular tenga el entrenamiento para discernir qué es lo que tiene que hacer cada vez que aparece alguna de esas alarmas. Todo a su tiempo y debidamente. Correcto, sí, se entiende que cuanto más tecnología, más capacitación del otro lado, se entiende. ¿Qué porcentaje estimado de materia grasa contienen los barros cloacales? No sé si esta pregunta... Bueno, es bastante variable, o sea, vamos al origen. Los barros cloacales tienen que ver con los hábitos alimenticios. La gente que vive en distintos lugares come distintas cosas. Hay distintas dietas. Los países fríos son habitualmente más ricos en grasas y por lo tanto los efluentes cloacales de esas ciudades, de esos lugares, van a tener más grasas. Siempre estamos hablando de efluentes urbanos. Si mezclamos industriales de los que se caracterizan como asimilables, un matadero, un frigorífico, bueno, ahí la cantidad de grasas obviamente pega un salto y tienen que estar controlados de manera tal de que si ese vertido va a una cloaca, bueno, la planta a donde se tratan esos vertidos tendrá que estar preparada. ¿Qué quiere decir que está preparada? Bueno, que tiene que tener un buen desengrasador. Para eso hay sistemas de flotación, que es lo más adecuado, que muchas veces están integrados con el propio sistema de desarenado. O sea, no es un problema el contenido de grasas,
simplemente tiene que estar previsto en el proyecto y eso depende de qué es lo que va a llegar a la planta. No hay, tecnológicamente no hay ningún inconveniente en recibir grasas. Perfecto, contestado, Miguel, muchas gracias. ¿No hay disponibilidad, no hay posibilidad de realizar reuso agrícola con barros clase B, tomando precauciones, por ejemplo, un buen monitoreo del suelo, usando ese predio para forrajes, etcétera? ¿Tienen experiencia al respecto? Bueno, Reuso, barros clase B. sí, por ahí lo dije demasiado rápido. Los ensayos que yo tuve la oportunidad de participar año 99, 2000, eh, eran con barros clase B. Eh, la, la precaución, desde ya hay que tener instalados freatímetros, de manera de sacar muestras del escurrido que percola a través del suelo. En esas muestras lo que se verifica, como mencioné también por ahí muy rápido, es la presencia de huevos del minto como indicador. Si es trigo y es maíz que se consume cocinado, no hay ningún riesgo. No se puede usar para frutas y verduras. No hay ningún riesgo en forrajes. No hay ningún riesgo en forestales. Y hay mucho uso en todo lo que es la cuenca del Salado, con montones de kilómetros cuadrados de suelos arenosos para consolidación de esos suelos. El tema es que el manipuleo es muy engorroso, y hay poca receptividad de parte del chacarero o del agricultor para operar con este producto. Es muy, muy laborioso. Hay que prever una etapa más de arado para hacer el volteo y la mezcla con el suelo. No tenemos todavía la cultura, y como después, de todos modos, el agricultor le agrega fertilizantes minerales, con el granulado del lodo deshidratado, esa operación es simultánea. Se dosifica el biosólido granulado, deshidratado, secado, con los propios fertilizantes minerales. Pero no hay ningún problema. Si no hay posibilidad de hacer el secado térmico, los resultados a nivel era evidente. Una parcela de las espigas de trigo con la utilización de estos biosólidos, y al lado otras sin biosólidos, las espigas eran muchísimo más grandes, más robustas, las plantas más altas. Era muy notable la diferencia a simple vista nomás. No se te escucha, Agostina. Volute, volute, entre comillas, es de fácil operación. Es el último sistema de muy fácil operación. Volute será o volute en italiano. No tengo muy en claro a qué se refiere, pero si después nos aclara un poquito la pregunta, tienen nuestro mail también. Bueno, en Sí, la página web. eso quería aclararles. Me están solicitando la presentación. Bueno, les comentamos que están en las redes, van a estar en YouTube, están en Facebook en vivo, pero además la pueden solicitar la presentación a nuestro mail al info@ecopreneur.com.ar, que es a donde se anotaron, donde se inscribieron en su momento. Ahí pueden solicitar la presentación y se les será enviada con mucho gusto. Es de procedencia japonesa me pone, escribe. Este volute es de procedencia japonesa. Bueno, me parece que
no quedó ninguna pregunta así, porque hay muchas preguntas que se repiten en la misma idea, este tema de la temperatura, el tema de la exposición final de el tema de la implementación en la Argentina, creo que lo contestaste bastante. Si tenemos antecedentes en la Argentina en el secado de lodos. Me parece que habíamos contestado. Espero no Cualquier haber cosa dejado que haya ninguna quedado, pregunta. cualquier cosa que haya quedado pendiente, nos escriben. Bueno, Sí, sí. está el chat abierto en la página web. Ahí tenemos a nuestra interlocutora siempre atendiendo cualquier duda. Todos los Y mails serán contestados, por supuesto. Todas las preguntas se pueden, las que no sean contestadas se responderá a info, al mail de info. Vamos a hacer el cierre. Queremos agradecerle especialmente a SEMA, la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Un saludo muy especial, un agradecimiento muy especial, además de Miguel, por supuesto, que se nota que es un desde verdadero ya. especialista. Pero SEMA es la que nos permitió realizar este Zoom, nos ayudó en la difusión además. Y bueno, los invitamos nuevamente a seguirnos en las redes. Todas las preguntas serán contestadas a info@ecopreneur.com.ar. No veo ninguna otra consulta. Se están saludando todos. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Me están felicitando, Miguel, no sé si lo ves. La audiencia es demasiado generosa, como siempre. Más o menos la idea es hacer una por mes, así que Sí, si tienen, es más, al revés, si tienen algún tema en particular que les interese, nos exactamente, será bienvenido. hacen Será saber. bienvenido. Mm, y hacemos preparamos alguna temática que sea de interés para la audiencia, ningún problema. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias, Pablo. todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.